Fíjese que hoy publica el periódico Excelsior en la sección Dinero, pues un trabajo que hizo mi compañero Paulo Cantillo respecto a cómo ha mejorado los ingresos en el país, y eso ha conllevado a que se ha reducido la pobreza en nuestro país de 2018 a la fecha. Para platicar más de este tema me voy a enlazar rápidamente vía telefónica con el doctor José Nabor Cruz Marcelo. Él es el secretario ejecutivo del Coneval, quien ve de cerca todos estos temas sobre cómo se ha reducido la pobreza. Buenas noches, doctor José, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenas noches, estimado Paul. Un gusto platicar contigo de todo el auditorio. Me da mucho gusto saludarlo, doctor. Oiga, pues sí ha reducido la pobreza en el país, según los datos del Coneval. Pues bueno, se ha ubicado en 46.8 millones de personas, 5.4 millones menos de cuando se inició el sexenio de la actual administración, doctor Nabor. Efectivamente, y como bien lo comentabas al inicio de esta charla, pues el estimado Pablo Contillo retoma los resultados que dimos a conocer el pasado 10 de agosto del año pasado en cuanto a los resultados de pobreza multidimensional. Recordar al auditorio que estos indicadores de pobreza multidimensional, el Coneval no solamente está obligado por ley a darlos a conocer cada 2 años en un ámbito nacional y estatal, sino que también tomamos la información que genera el INEGI, en este caso muy particular de la encuesta nacional ingreso-gasto de los hogares que se levanta cada 2 años. Entonces, los datos que tenemos prácticamente para esta administración federal son los siguientes. Efectivamente, en 2018, el 41.9% de la población de nuestro país estaba en situación de pobreza multidimensional. Y a partir de ahí tuvimos en 2020 pues la pandemia, ya 4 años que tenemos evidentemente del inicio de las afectaciones, no solamente en términos de salud, sino también socioeconómicas de este fenómeno derivado por la pandemia de COVID-19, y tuvimos entre 2018 y 2020 un incremento de 2 puntos porcentuales en los niveles de pobreza multidimensional. Pasamos del 41.9 a 43.9% en 2020 de la población total en situación de pobreza multidimensional. 2 años después, en 2022, ya evidentemente con una fuerte recuperación económica, no solamente las propias actividades sectoriales, sino también en términos de empleo y de alguna manera también ya el acumulado después de 4 años de una constante de incremento del salario mínimo, entre otros factores de ingresos, pues tuvimos esta reducción relevante, ya que pasamos del 43.9% de la población en 2020 a un 36.3%. Si comparamos efectivamente el inicio de la administración federal en 2018 con ese 41.9 a 2022, que es el dato más reciente, ese 36.3%, efectivamente tenemos una reducción de un poco más de 5 puntos porcentuales, que prácticamente estamos hablando en términos también de pasar de 51.9 millones de personas en 2018 a 46.8 millones en 2020. También importante destacar que en el rubro de pobreza moderada es donde se tuvo la mayor disminución en número de personas en situación de pobreza multidimensional. Pasamos de un 43.2 millones en 2018 a 37.7 millones en 2022, y donde sí, evidentemente todavía tenemos un reto importante que sin lugar a dudas será un tema central en la siguiente administración federal, es en el número de personas en situación de pobreza extrema, ya que en 2018 eran 8.7 millones de mexicanas y mexicanos en situación de pobreza extrema, y son prácticamente una cantidad muy similar, 9.1 millones en 2022 en mexicanas y mexicanos en situación de pobreza extrema. Ahí me parece que radica uno de los retos importantes para la siguiente administración federal. Claro, y que como bien lo comentaba, doctor Nabor, pues el factor del salario mínimo que aumentó para este decil poblacional, yo creo que es importante. El tema, por ejemplo, del outsourcing, que es otra de las grandes políticas que pues hemos aplaudido aquí. Como hemos dicho que hay muchas cosas malas que se han hecho, también se han hecho cosas buenas. Y yo creo que el tema del outsourcing ha sido una política que ha implementado el gobierno muy exitosa. Y el tema de las vacaciones, ¿no? Que también comentan algunos analistas, ha ayudado a que pues se tenga un mayor salario, que ayuda a que las personas pues puedan tener este círculo virtuoso del consumo, donde la pobreza extrema, que usted bien lo sabe, doctor, se mide por muchos factores, pues ha ayudado a que se reduzca este número de gente, ¿no? Efectivamente, me parece que uno de los
legados o algunos de los temas en los cuales esta administración federal sin lugar a dudas avanzó mucho fue en la transformación del mercado laboral nacional. Indudablemente el incremento del salario mínimo y sobre todo también aquel focalizado en la zona fronteriza, en los municipios que tienen la frontera con Estados Unidos, sin lugar a dudas ha significado un fuerte incremento en cuanto al total de los ingresos de las personas y consecuentemente de los hogares y familias. Y un dato que nosotros publicamos al momento de estimar los niveles de pobreza laboral de manera trimestral, que es a partir de la información de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, es la masa salarial. Y es algo que ya previamente hemos platicado con ustedes, pero sí es importante destacar lo siguiente. Ahora mismo en la serie histórica que podemos publicar de 2009 a el primer trimestre de 2024, pues ciertamente entre el primer trimestre de 2009 y el cuarto trimestre de 2017, los niveles de masa salarial se ubicaron en alrededor de 265 mil millones de pesos. Prácticamente esos casi 8 años oscilaron en ese valor en términos reales, pero a partir del primer trimestre de 2018 se empieza con una tendencia de fuerte expansión, y lo que sí te puedo compartir es que del primer trimestre de 2018, en el cual se ubicó en esos 265 mil millones de pesos la masa salarial, el dato prácticamente 6 años después, al primer trimestre de 2024, es de 377 mil millones de pesos constantes de masa salarial, es decir, un incremento de 110 mil millones de pesos en 6 años de la masa salarial, lo cual evidentemente representa una aproximación al fuerte incremento de los ingresos laborales que hubo en el país a lo largo de estos casi 6 años de esta administración. Y creo que también es importante destacar que esto se dio pues a través de un acuerdo tripartita entre gobierno, sindicatos y empresarios. Y creo que eso es importante porque si también es de interés que se puedan seguir reformando algunos elementos como la disminución de brechas de género, brechas salariales, mayores prestaciones sociales para las mexicanas trabajadoras en el mercado laboral, sin lugar a dudas tendrá que pasar también por acuerdos tripartitas entre sindicatos, gobierno y empresarios, sobre todo para que puedan ir disminuyendo estos rezagos o retos que todavía tenemos en el tema específico de género en el país. Claro, y que es bien importante que hable de estos retos, doctor José Nabor, porque si hacemos rápidamente un análisis, pues hablamos de salario mínimo, hablamos de outsourcing, hablamos de vacaciones, de prestaciones, pero esto va mucho enfocado al lado de las personas que tienen un empleo formal. Y como usted bien lo dice, gran parte de los retos que es sacar a esa pobreza extrema de esos niveles, pues lamentablemente muchos de ellos están en el sector informal, y yo creo que uno de los retos es tratar de que esa gente pase al sector formal, que ayudaría a que se recuperara mucha gente y saliera de la pobreza extrema, doctor José. Efectivamente, Paul, y sobre todo porque también parte de los indicadores que nosotros publicamos con pobreza laboral cada trimestre es el tema del ingreso laboral real de la población ocupada de acuerdo a la situación de empleo. Y vemos que el primer trimestre de 2024, un trabajador que declaraba estar en la formalidad tenía como ingreso promedio mensual 10,280 pesos mensuales, mientras que un trabajador que declaraba estar en la informalidad de empleado ganó en el primer trimestre de este año 5,051 pesos mensuales, prácticamente la mitad de lo que gana un trabajador formal. Y creo que una de las áreas de oportunidad más importantes que tenemos, insisto, en el mercado laboral, que si bien se ha avanzado en algunos temas, es evidentemente seguir reduciendo los niveles de informalidad en el país para que los trabajadores puedan tener progresivamente mayores niveles de ingresos, mayores prestaciones sociales, y que eso también permita disminuir la carencia a seguridad social, que es parte de nuestras mediciones de pobreza multidimensional, que si bien en los últimos 6 años, de 2016 a 2022, se redujo un poco más de 4 puntos porcentuales, pasamos de un 54 a un 50,2% de la población en 2022 con la carencia de seguridad social. Ha sido una reducción, pero muy lenta, muy lenta. Entonces hay que acelerar esta disminución de estas carencias, y la aceleración tendría que pasar por una mayor formalización de empleos. Claro, doctor Nabor, pues ojalá
estos trabajos trimestrales, estos trabajos que han hecho sobre la medición de la pobreza en México, pues lleguen a manos pronto de toda la gente de la próxima administración, que aunque sabemos que vienen de la 4T, va a haber continuidad, pues bueno, hay retos importantes porque no todo es programas sociales, no todo es salarios mínimos, hay otros factores determinantes para acabar con la pobreza en México, doctor. Totalmente, y sí, parte de las tareas normativas que tenemos aquí con ADEC, no solamente que hacemos entrega continuamente de esta información que te comparto a los responsables de la política pública federal, estatal e inclusive municipal, sino que evidentemente también se la haremos llegar a los equipos de transición para que efectivamente puedan tener esta información que les va a permitir, ese es el objetivo del Coneval, tener un muy buen diagnóstico de las problemáticas sociales en el país a 2024 y a partir de ahí que sea esto una muy buena base para el siguiente Plan Nacional de Desarrollo, los siguientes planes sectoriales y los propios programas sociales o de política pública que la siguiente Administración Federal ponga en marcha a partir de octubre de este año. Claro. Doctor José Nabor Cruz, secretario ejecutivo del Coneval, le agradezco mucho que nos haya tomado la llamada y le mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias, Paul. Muy buenas noches. Gracias. Buenas noches.